Una niña de 8 años estaba parada en el frío, con el brazo roto, su hermanita amarrada a la espalda, vendiendo dulces mientras el mundo seguía caminando sin verla. Entonces un hombre con un abrigo hecho a la medida vio lo que todos los demás se negaban a ver, y bajó de su auto. Antes de comenzar, me encantaría saber desde dónde nos están viendo hoy. Nunca deja de sorprenderme cómo las historias logran unir a personas de todos los rincones del mundo. Pónganse cómodos, respiren hondo, y vivamos juntos este viaje. El frío aquella mañana en el centro de Guadalajara era de esos que se metían hasta los huesos, de esos que se cuelan por las costuras de la ropa y no se van con nada. Empañaba el vidrio de la parada de camión, endurecía las banderas frente al banco, y convertía cada respiro sobre la avenida Juárez en un pequeño fantasma blanco que se deshacía en el aire. Los que iban deprisa al trabajo caminaban con la vista fija en algún punto lejano, con el vaso de café sostenido como si fuera un calentador de manos, con la mente ya puesta en el día que los esperaba. Daisy Beltrán estaba parada justo donde el vidrio de la parada detenía lo peor del viento. Tenía 8 años. Una charola de cartón le colgaba del cuello, sostenida por un cordón de cáñamo, y sobre ella descansaban hileras de bolsitas de dulces a 20 pesos cada una, que ella había acomodado y vuelto a acomodar más de 2 veces, porque tener las hileras derechitas era algo que sí podía controlar, y casi nada más en su vida lo era. Su brazo izquierdo no funcionaba bien. Lo mantenía pegado a las costillas, como quien carga algo a punto de romperse, y ya había aprendido, desde hacía tiempo, a no dejar que su cara mostrara lo que le costaba cada movimiento. Cuando un señor de traje dejó una moneda en la charola y tomó una bolsita de paletas, ella le dio las gracias con la barbilla en alto. No pedía limosna. Pedir llamaba la atención de la gente equivocada. Vender era distinto. Vender era un trabajo. A su espalda, envuelta en un rebozo de cuadros ya desgastado, cruzado sobre su pecho, dormía su hermanita, con la mejilla apoyada contra el omóplato de Daisy. Ope tenía apenas 7 meses. Ella era la razón por la que Daisy iba cambiando el peso de un pie a otro, meciéndose despacio. La razón por la que se paraba de perfil al viento, para cubrirla con su propio cuerpo. La razón por la que cada pocos minutos estiraba su mano buena hacia atrás, para comprobar que el nudo del rebozo seguía firme. El rebozo estaba gastado justo en el doblez. Su madre se lo había amarrado la última vez que estuvieron juntas, apretándolo bien, revisándolo 2 veces. Daisy lo revisaba ahora de la misma manera. 2 veces, siempre 2 veces. Una mujer con bolsas del mandado se detuvo, miró al bebé, miró a Daisy, y pareció que iba a decir algo. Daisy sostuvo su mirada y le ofreció una bolsita con su mano buena. Son a 20 pesos, dijo. Los de chocolate están más frescos. La mujer compró 2 y siguió su camino. Daisy dejó salir el aire que había estado conteniendo sin darse cuenta. Las preguntas eran peligrosas. Las preguntas llevaban a llamadas telefónicas. Y las llamadas telefónicas llevaban a voces demasiado suaves, demasiado amables. Y esas voces llevaban a cuartos donde a las hermanas las separaban. Esa era la primera regla por la que vivía. Más vieja que cualquier otra regla que alguien le hubiera dado jamás, a Ope nadie se la quita. El resto de sus reglas se formaban detrás de esa, como la fila de dulces bien acomodada. No confíes en los adultos que hablan demasiado bonito. No llores donde te puedan ver. Y no vuelvas sin completar el número. Esa última regla se le había instalado en el estómago desde temprano, como una piedra tragada. Ope se movió y soltó un sonidito húmedo. Daisy alzó la manga de su chamarra y, sin voltear, limpió la boquita de su hermana, un gesto que había hecho tantas veces que ya no necesitaba pensarlo. Tarareó 2 notas, sintió que el bebé se calmaba, y volvió a contar el cambio en su bolsillo, al tacto. Contar con una sola mano era lento.
Las monedas de 10 pesos se distinguían fácil. Las de 1 y las de 50 centavos se sentían casi iguales cuando los dedos estaban helados. 110, tal vez 120 pesos. No era suficiente. Ella conocía el número que sí era suficiente de la misma manera en que otros niños se sabían las tablas de multiplicar. Y no estaba ni cerca de alcanzarlo, y el tráfico de la mañana ya empezaba a disminuir. La gente de oficina ya estaba adentro de sus edificios. Lo que venía después eran horas más lentas, horas más frías, gente con menos motivos para detenerse. Volvió a acomodar la fila de dulces. Levantó a Ope un poco más arriba en su espalda y apretó la mandíbula contra el tirón que sentía en el hombro. Un camión llegó resoplando y se inclinó hacia la banqueta, y ella vio cómo las puertas se tragaban una fila de desconocidos. Y por un instante, solo un instante, se permitió mirar las ventanas iluminadas, el aire caliente adentro, los asientos donde la gente se sentaba y era transportada a algún lado sin tener que decidir nada. Después las puertas se cerraron con un suspiro metálico, y ella volvió a su trabajo. Dulces, le dijo a la banqueta, no muy fuerte. 20 pesos la bolsa. Para las 10 de la mañana, sus pies habían pasado de dolerle a no sentir nada. Lo cual, pensó, era mejor. Ope ya estaba despierta, callada, mirando el tráfico por encima del hombro de su hermana, con esa forma en que miran los bebés, como si todo fuera igual de nuevo, igual de asombroso. Daisy vendió 3 bolsas más. Dio las gracias a cada persona. Mantuvo la barbilla en alto. En algún lugar debajo del dolor y el frío y la aritmética que no le salía como necesitaba, seguía existiendo una niña que quería la fila derechita, el nudo apretado y a su hermana calientita. Y esa niña era la única que se podía permitir ser. Entonces lo vio. La camioneta dio vuelta en la esquina, 2 cuadras adelante. Blanca, impecable, con una paloma pintada en el costado que atrapaba la luz gris de la mañana. Casa de la Misericordia nunca llegaba antes del mediodía. El mediodía era la regla. El mediodía significaba que tenía toda la mañana para completar el número. No era mediodía. Ni siquiera se acercaba al mediodía. La mano buena de Daisy voló hacia el nudo en su pecho y se quedó ahí, aferrada. Miró hacia abajo, hacia la charola, hacia la fila que había acomodado y vuelto a acomodar. 110, tal vez 120 pesos, sentados en su bolsillo como un veredicto ya dictado. La direccional de la camioneta se encendió. Se estaba orillando. Ella todavía no sabía qué precio iba a decidir Linda Vargas que debía costar una mañana corta. Solo sabía, de la misma forma en que conocía el nudo del rebozo en la oscuridad, que algo iba a costar. Y que fuera lo que fuera, ella encontraría la manera de pagarlo antes de dejar que alguien tocara ese nudo. Casa de la Misericordia Ayuda Comunitaria ocupaba un edificio de ladrillo en la colonia, con una paloma pintada sobre la puerta y una placa de agradecimiento a sus donadores. Para el barrio era un ministerio respaldado por la iglesia, dedicado a mujeres y niños en crisis. Había camas de albergue. Había círculos de oración los miércoles por la noche. Había un boletín mensual con fotografías de rostros agradecidos. Lo que el boletín nunca mostraba era el libro de contabilidad que Carlos Vargas guardaba en la oficina del fondo. Ni la forma en que Linda Vargas decidía cada mañana qué niños trabajarían, en qué esquinas, porque un niño vendiendo dulces en el frío conmovía más corazones y sacaba más dinero que cualquier sobre de donación. Las madres que llegaban desesperadas se quedaban desesperadas. El papeleo siempre favorecía a la casa. Una mujer que hacía preguntas encontraba su trámite de rehabilitación estancado. Su cama reasignada. Los nombres de sus hijos movidos a otra lista. El efectivo de las esquinas entraba cada tarde y terminaba en un cajón que solo Carlos abría. Nadie con autoridad había investigado a fondo, porque los donadores eran gente respetable,
Los recorridos se programaban con anticipación y la paloma en la puerta era tan fácil de creer. Naomi Beltrán había caído bajo el control de Casa de la Misericordia casi 2 años atrás, cuando Daisy todavía era lo bastante pequeña como para creer que la puerta de un albergue significaba seguridad. Hope ni siquiera había nacido. Carlos aprendió rápido los puntos débiles de Naomi, su historial en rehabilitación, su vergüenza, su miedo a perder a Daisy. Y cuando Hope nació, 7 meses atrás, la palanca se volvió cruelmente simple. Le dijeron a Naomi que sus hijas estarían protegidas mientras ella se recuperaba. Le dijeron a Daisy que su mamá necesitaba tiempo. A ninguna de las dos le dijeron la verdad. Daisy ya conocía la forma de aquel lugar, de la misma manera en que uno aprende que una estufa quema. La noche anterior había escuchado a Hope llorar al fondo del pasillo, y encontró a Linda cargándola hacia la oficina trasera, diciendo que una pareja de donadores solo quería conocer al bebé. Algo en esas palabras, suave, cálido, mal, hizo que Daisy se lanzara a tomar a su hermana. Hubo un forcejeo en el pasillo angosto. Terminó con Daisy en el suelo, contra el marco metálico de una litera, con el brazo doblado debajo de su cuerpo en un ángulo que ningún brazo debería conocer. Y Linda de pie sobre ella, acomodándose el suéter, diciendo en voz baja que eso pasaba cuando las niñas olvidaban su lugar. Esa noche nadie llevó a Daisy a ninguna parte. A la mañana siguiente, fue la misma Linda quien le colgó la charola de dulces al cuello, y se la amarró con gentileza, casi con ternura, lo cual, de alguna manera, era peor. Incluso le alisó el cabello, como lo haría una madre. Daisy se quedó completamente quieta y se dejó hacer, porque quedarse quieta era la única respuesta segura que le quedaba. Después Linda puso a Hope en el rebozo, sobre la espalda de Daisy, porque una niña lastimada con un bebé, dijo, tendría un muy buen día. Al otro lado de la ciudad, en el silencio de cuero de un auto que avanzaba entre el tráfico matutino, Isen Carrillo estaba teniendo un mal día. Ya iba en su segunda llamada antes de las 8 de la mañana. Los números trimestrales estaban flojos. Un miembro del consejo quería saber por qué la Fundación Carrillo, el brazo caritativo, el brazo de buenas noticias, no generaba mejor valor público. Como si la bondad fuera una línea en una hoja de cálculo que no había alcanzado su meta. Isen respondió en el idioma que llevaba 20 años hablando, métricas, percepción pública, ciclos de revisión. Era bueno en eso. Resolvía los problemas de la misma forma en que su edificio resolvía el clima, desde detrás del cristal. No era un hombre cruel. Firmaba cheques de verdad para causas de verdad y leía los informes anuales. Creía, de esa manera sin complicaciones en que cree un hombre al que nunca le han puesto a prueba esa creencia, que era decente. Si esa mañana alguien le hubiera preguntado qué exigía la decencia de él, habría dicho, supervisión, generosidad, buen juicio. No habría dicho, bajarse del auto. Hacía años que ningún problema llegaba hasta el sin cita previa, sin un resumen ejecutivo adjunto, sin alguien pagado para suavizarlo primero. Esa distancia tenía un nombre en su mundo. Le llamaban éxito. El auto dio vuelta sobre la avenida Juárez. Había empezado a llover, una lluvia delgada y mezquina, y los limpiaparabrisas se arrastraban en arcos lentos sobre el cristal. Isen escuchaba a medias la voz de su abogado en el oído, mientras veía deslizarse la ciudad gris al otro lado de la ventana, las banderas del banco, el vidrio empañado de la parada de camión, el borrón de gente que, para él, existía sobre todo como una demora entre una junta y otra. En la esquina, el semáforo cambió a rojo. El auto se detuvo. Isen bajó la ventana una rendija, porque el aire adentro se había puesto rancio de tanto hablar. Y fue entonces cuando la mañana cambió, aunque él todavía no lo supiera. Una de esas bisagras sobre las que gira una vida entera sin pedir permiso. Había una niña en la parada del camión. Pequeña, con una charola de cartón,
parada de forma torcida, con un brazo pegado al costado como si estuviera amarrado ahí. En su espalda, envuelta en un rebozo de cuadros ya desteñido, un bebé. La niña se mecía. No el vaivén suave de quien arrulla a un bebé, sino el balanceo de un cuerpo que se está quedando sin la energía que lo sostenía. Movió la charola. Estiró la mano hacia atrás para revisar un nudo, con dedos que temblaban demasiado como para lograrlo. El semáforo cambió a verde. Isen no lo vio. Detrás de él sonó un claxon, y luego otro. Después un camión soltó un bramido largo y grave, y su chofer dijo, «Señor, estamos deteniendo el tráfico», no escuchó los claxons. A través de la ventana entreabierta vio el rebozo de cuadros resbalándose por el doblez, y la carita del bebé donde el viento la había alcanzado. Demasiado pálida, con un color feo en los labios. Escuchó, por debajo de todo el ruido de los motores, un sollozo pequeño y ahogado. Después vio a la niña girar de golpe hacia un lado para evitar que su hermana se resbalara, torciendo el brazo que no funcionaba bien, y todo su cuerpo se contrajo alrededor del dolor, y aún así no dejó caer al bebé. Isen ya estaba estirando la mano hacia la manija de la puerta. «Deténgase», dijo. «Ahora». Cruzó 2 carriles de tráfico detenido con un traje que costaba más que toda la parada de camión. Para cuando llegó a la banqueta, no tenía ningún plan. El teléfono le vibraba en el bolsillo. En algún lugar detrás de él, su chofer decía su nombre en ese tono que la gente usa cuando presiente que se avecina un problema serio. No escuchó nada de eso con claridad. Lo que vio era demasiado específico como para simplemente pasar de largo, una niña pequeña sosteniéndose de pie a través del dolor, protegiendo a un bebé con más instinto que fuerza. «Oye», dijo, y se detuvo a unos pasos, con las manos donde ella pudiera verlas. «Oye, tranquila, todo está bien». Daisy giró para que Ope quedara de espaldas a él. Fue un solo movimiento, suave, ensayado, y le dijo a Isen más de lo que un expediente jamás podría decir. Ella lo miró de arriba abajo, el traje, los zapatos finos, el auto con chofer que seguía andando a la vuelta de la esquina, y la vio clasificarlo en una categoría. «Dulces a 20 pesos», dijo. Le castañeteaban los dientes. Sus labios habían tomado el color del cielo. «Tu hermana tiene frío», dijo Isen. «¿Y tu brazo? ¿Necesitas ir al hospital?» La respuesta llegó demasiado rápido, antes de que él terminara la pregunta, y cayó como un portazo. «Estamos bien. Nomás está dormida». El bebé no estaba nomás dormida. Isen nunca había cargado a un bebé más de lo que dura una foto para una revista. Pero sabía reconocer un mal color cuando lo veía. También entendió, en ese momento, algo que lo movió por dentro. Aquella niña no desconfiaba de él como desconfían los niños de un extraño. Estaba en guardia. Le habían enseñado, a fondo, que la ayuda siempre llega con una cuenta por cobrar. Así que dejó de hablar del hospital. Se quitó el abrigo. Era de lana, gris carbón, del tipo que la gente recuerda después de verlo en un elevador. Se acercó despacio, como quien se aproxima a un pájaro, y lo envolvió alrededor del bebé en la espalda de Daisy, encima del rebozo de cuadros, sin tocar el nudo, arropando el cuello del abrigo alrededor de la carita pálida. Calor primero. Preguntas después. Daisy se puso rígida, y después no se apartó, porque el abrigo estaba caliente y Ope había dejado de temblar, y alguna parte de ella estaba haciendo cuentas que no quería estar haciendo. Entonces Isen miró la charola. «¿Cuántas bolsas te quedan?» Ella contó con la mirada. 14. «Me las llevo todas». Sacó su cartera y puso los billetes en la charola, doblándolos bajo una bolsita de dulces para que el viento no se los llevara. No era caridad. Era una compra, a precio completo. Vio los hombros de la niña bajar apenas medio centímetro.
Y comprendió que acababa de pasar una prueba que ni siquiera sabía que estaba tomando. 700 pesos en dulces, sostenidos en sus manos, sin la menor idea de qué hacer con ellos. Y fue la mejor compra que había hecho en años. Pero el brazo seguía siendo el brazo, y los labios del bebé seguían teniendo el color equivocado. Waiden conocía sus límites, aunque nunca antes los hubiera puesto a prueba. No iba a levantar a esas niñas y llevárselas en su auto privado como si las reglas no le aplicaran. Fuera lo que estaba mal ahí, necesitaba testigos, no a un hombre rico improvisando. Había un policía de tránsito cerca de la parada, un señor mayor que había estado observando toda la escena de reojo. Y se encaminó hacia él y bajó la voz. El brazo de esa niña está lastimado, y el bebé no se ve nada bien con este frío. ¿Puede pedir una ambulancia para una menor? Yo me quedo a esperar. El oficial miró más allá de él, hacia Daisy, y su rostro hizo lo que hacen los rostros cuando han visto una escena así demasiadas veces. Tomó su radio. Daisy escuchó la palabra ambulancia cruzar el aire y empezó a retroceder. Tengo que irme, dijo. No puedo dejar mi lugar. Tengo que. Miró calle abajo, hacia donde una camioneta blanca con una paloma en el costado había quedado atrapada en el tráfico que el auto de Isen había provocado, y toda su expresión cambió. Usted no entiende. Si no estoy ahí, va a ser peor. Es peor si no estoy. ¿Peor con quién? Preguntó Isen. Ella no contestó. Estaba haciendo cuentas otra vez. La camioneta, el dinero, el número que no había logrado completar. Dio otro paso hacia atrás. Y fue entonces cuando su cuerpo por fin le cobró la deuda. Las rodillas se le doblaron. Isen la sostuvo del hombro bueno con suavidad, y ella soltó un sonido que llevaba toda la mañana tragándose. Las sirenas llegaron por debajo del ruido del tráfico. Cuando los paramédicos llegaron hasta ella, Daisy peleó con todo lo que le quedaba, que no era mucho, retorciéndose lejos de sus manos, negándose a la camilla, diciendo, no, al hospital no, hasta que ope. El bebé, sacudida y asustada por las voces, empezó a llorar contra su espalda. Ese sonidito atravesó a Daisy como un interruptor. Dejó de forcejear. Dejó que le quitaran al bebé del rebozo, mirando cada segundo, y entonces sus piernas por fin cedieron para siempre, y la recostaron en la camilla con el cuidado de quien maneja algo que podría quebrarse. El paramédico dijo algo sobre el brazo. Isen no lo escuchó. La mano buena de Daisy había salido disparada y se había cerrado sobre su manga. Lana apretada entre dedos pequeños y helados, y ella tiró de él hacia abajo con una fuerza sorprendente. Por favor, susurró, con los dientes castañeteando. Por favor, no deje que nos regresen. Las puertas de la ambulancia se abrieron detrás de ella. Calle abajo, la camioneta blanca seguía atrapada en el tráfico, con los limpiaparabrisas moviéndose sin ir a ningún lado. Por ahora. Isen siguió a la ambulancia en su auto, todavía con la bolsa de dulce sobre las piernas, como una evidencia que aún no entendía del todo. En el hospital, dio su nombre, su declaración, y el abrigo que había cubierto a Ope a una enfermera que le prometió que se quedaría con el bebé. Después esperó donde el personal le dijo que esperara, porque por una vez en su vida el dinero no le daba el derecho de avanzar más rápido que la verdad. Ya entrada la tarde, la sala de urgencias había contado su parte de la historia. La doctora Andrea Colín salió del cuarto de exploración quitándose los guantes y encontró a Isen parado exactamente donde llevaba 2 horas, sosteniendo un vaso de café que no había tocado y una bolsa de plástico llena de dulces que no sabía cómo explicar. El brazo está fracturado, dijo ella. Pasó anoche, o antenoche. Nadie la atendió. Ha estado trabajando con esa fractura desde entonces. Dejó que eso se asentara. El bebé está bajo de peso y deshidratada, atrasada en lo básico.
Va a estar bien. Pero alguien lleva mucho tiempo descuidando a esta niña, y no fue su hermana. Daisy respondía las preguntas en fragmentos. Ninguna dirección que quisiera decir en voz alta. Ningún apellido de los adultos. Ninguna cronología que se sostuviera. Pero los fragmentos tienen forma, y en ese edificio había una persona que conocía esa forma de memoria. Antes de que María siquiera llegara al cuarto, la trabajadora social del hospital ya había presentado el reporte obligatorio, requerido cuando un menor llega lastimado, desnutrido, y con miedo de nombrar a los adultos responsables. El caso ya no era solo una emergencia médica. Se había convertido en un expediente protegido, un asunto del DIF, y un caso policíaco con reloj corriendo. La detective María Lozano tenía 11 años en el cuerpo policíaco y esa clase de rostro que hace que la gente confiese o pida un abogado. Había ido al hospital por otro caso, y se quedó por este en cuanto una enfermera dijo las palabras Casa de la Misericordia. Se quedó leyendo las notas de ingreso 2 veces, y algo en su postura cambió. No era emoción. Nada tan barato como eso. Era reconocimiento, la forma en que un carpintero reconoce la madera podrida detrás de la pintura fresca. Niña controlada, dijo en voz baja, casi para sí misma. Papeleo limpio. Terror a la separación. Adultos con membrete de ministerio religioso. Alzó la mirada hacia Andrea. Llevo 2 años viendo los bordes de ese lugar. Denuncias que no llegan a nada. Mujeres que retiran sus declaraciones. Nunca había tenido a una niña lo bastante estable como para hablar. Una doctora dispuesta a documentarlo. Y un rastro de papeles del que jalar. Ahora podría tener las 3 cosas. Ya tenía un expediente delgado en el cajón de su escritorio, con la etiqueta Casa de la Misericordia. Demasiado delgado para actuar. Demasiado inquietante para tirarlo a la basura. Daisy no creó la sospecha de María. Le dio un rostro. En menos de 1 hora, María ya estaba solicitando los formularios de ingreso de Casa de la Misericordia, sus registros de donativos, su historial de llamadas policíacas, cada autorización de guarda y custodia que hubiera presentado ante el gobierno del estado. Pidió que la administración del hospital marcara a cualquier adulto que llegara preguntando por las niñas Beltrán. Habló con Daisy exactamente 4 minutos, sentándose a su altura, sin preguntar nada que sonara a separación. Y salió del cuarto con 2 frases que anotó palabra por palabra. Una fue, se quedan con el dinero. La otra, no les digan dónde duerme Ope. Isen dio su declaración como quien lee su propia sentencia. Porque, entre el café y el pasillo, su asistente había respondido la pregunta que él le había pedido investigar, y la respuesta estaba en su teléfono como una piedra en el estómago. La Fundación Carrillo había hecho un donativo de 6 cifras a Casa de la Misericordia 14 meses atrás. Había existido un paquete de recomendación, una comida con donadores, fotografías de la paloma en la puerta. Isen había aprobado ese donativo entre una junta y otra, y en algún boletín, el nombre de su fundación había aparecido impreso como amigo de la casa. Les di cobertura, le dijo a María, sin rodeos, cuando ella lo entrevistó. Un lugar así sobrevive con nombres como el mío. Hacemos la comida, nos sentimos gente decente, y nadie revisa la oficina de atrás. Se talló los ojos. Tengo gente cuyo único trabajo es la debida diligencia. Y nadie miró. María lo estudió un momento. La mayoría de los donadores, cuando se enteran, llaman a su abogado y se quedan callados. Yo no me voy a quedar callado. Bien, dijo ella. Porque necesito algo de usted, y no es dinero. Lo que necesitaba era paciencia y disciplina. Y se lo explicó como quien explica una quema controlada. No tenía suficiente para un operativo de emergencia. Todavía no. Los Vargas tenían documentos de guarda parcial que se veían limpios.
Una historia bien ensayada sobre una madre adicta que había abandonado a sus hijas y una lista de donadores lo bastante larga como para poner nervioso a cualquier fiscal. Si la policía tumbaba la puerta ese mismo día, el papeleo ganaría. No vamos a tumbar la puerta, dijo María. Ellos van a venir aquí. La gente como esta siempre viene. No pueden dejar a una niña sentada en un hospital contando historias. Así que van a llegar cálidos, preocupados, con una carpeta llena de documentos. Miró hacia el pasillo, hacia el cuarto de Daisy. Y cuando lleguen, van a entrar a un edificio con seguridad apostada, personal informado, y todo lo que digan va a quedar en el registro. No estoy esperando a que la suerte me ayude. Estoy poniendo la mesa. Ya casi anochecía cuando la mesa recibió a sus invitados. Primero el pasillo se quedó en silencio, ese silencio extraño que se apodera de un corredor de hospital cuando algo se aproxima. Un carrito de medicamentos dejó de rodar. Una enfermera levantó la vista de su estación y después miró al guardia de seguridad, que se enderezó. Después llegaron los tacones. Firmes, medidos, sin prisa, golpeando la loseta. El sonido de una mujer que jamás en su vida había dudado de su bienvenida en ningún lugar. La puerta del cuarto de Daisy se abrió, y ahí estaba Linda Vargas, con un abrigo sobre el brazo y una sonrisa acomodada como un arreglo de flores. «Ay, Daisy», dijo, dulce como jarabe. «Aquí estás, mi vida. Nos tenías preocupadísimos». El monitor junto a la cama comenzó a chillar. Daisy se había puesto blanca hasta los labios. Cerró el brazo bueno alrededor de la cuna donde dormía Ope y miró más allá de Linda, directo a Isen, y su voz salió pequeña, temblorosa y absolutamente clara. «Señor Isen. No deje que me toque a mi hermana. Ella se lleva a los bebés». Los Vargas habían venido a reclamar una historia, no a dos niñas. Ese fue su error. Carlos llegó unos minutos detrás de su esposa, cargando una carpeta de piel y la calma de un hombre que había entrado a 100 cuartos así y había salido de todos con la gente de su lado. Le estrechó la mano a la enfermera en jefe. Se disculpó por la confusión. Las palabras le salían suaves, administrativas, papeles de guarda, colocación temporal, una madre problemática. Nuestra pobre Daisy tiene episodios. Linda trabajaba el registro más suave. Se quedó parada justo dentro de la puerta, con el abrigo sobre el brazo, contándole al cuarto cómo la madre de las niñas las había abandonado, cómo Casa de la Misericordia les había abierto las puertas, cómo los niños de hogares rotos a veces inventaban historias. Usó la palabra mi vida 4 veces. Usó la palabra familia 2 veces. Cada frase era una mano estirándose para tomar el volante de la narrativa. Lo que los Vargas no sabían era que el volante ya no estaba en sus manos. El guardia junto al elevador no era decoración. La enfermera en la estación estaba anotando las horas. María Lozano estaba recargada contra la pared, con su placa visible y la boca cerrada, dejándolos hablar, porque cada frase pulida quedaba grabada, y lo pulido tiene una forma de agriarse bajo juramento. Entonces Linda hizo su movimiento. Fue pequeño. Ese fue el horror del asunto, que pequeño fue. Puso su abrigo sobre una silla, giró hacia la cuna donde dormía Ope, y dio un paso, diciendo, déjenme nomás revisar a nuestra niña linda. Daisy se bajó de la cama de un salto. No debería haber podido hacerlo. Tenía el brazo enyesado, el cuerpo agotado, el monitor todavía conectado a su pecho. Nada de eso importó. Se plantó entre Linda y la cuna en un solo movimiento, y el dolor que le atravesó el cuerpo la dobló casi hasta el suelo, y ahí se quedó, doblada, temblando, sujetando el barandal de la cuna con la mano buena, sin moverse ni un centímetro. No gritó acusaciones. No dijo nada en absoluto. Solo plantó su cuerpo pequeño en el camino, respirando en jalones irregulares, con los ojos fijos en los zapatos de Linda.
El cuarto se quedó tan silencioso que solo se escuchaba la alarma del monitor, y nada más. ¿Se puede falsificar un documento? Eso no se puede falsificar. Cada adulto presente acababa de ver a una niña aceptar un dolor grave, al instante, sin pensarlo dos veces, para mantener alejada a una mujer en específico de su hermana. Andrea se movió para sostener a Daisy. Isen había dado un paso adelante sin darse cuenta. Y María por fin se despegó de la pared y dijo, «Señora Vargas, aléjese de la niña». «Esto es absurdo», dijo Carlos, todavía suave, abriendo la carpeta. «Tenemos todo el derecho legal aquí». La entrega voluntaria de la madre, notariada, presentada ante, «Ya vi su documento», dijo María. Esa es la parte interesante. Porque María había pasado la tarde haciendo lo que mejor sabía hacer, leer. Entre los registros que había obtenido del gobierno del estado había un documento escaneado titulado Entrega voluntaria y temporal de custodia. Firmado, Naomi Beltrán. A primera vista se veía bien. A segunda vista, el formato le incomodó. El sello del notario estaba en una tipografía que no coincidía con sus otros documentos de ese año. Así que había pedido los papeles anteriores de Naomi Beltrán, su historial en el programa de rehabilitación, 2 años de formularios firmados y verificados. Naomi Beltrán era zurda. Las firmas verificadas se inclinaban de la forma en que se inclina la escritura zurda, con la presión arrastrándose en una dirección particular. La firma en el documento de entrega se inclinaba hacia el otro lado. Presión hacia el otro lado. Una mano diestra copiando una forma que había visto. La firma sola no contaba toda la historia, pero junto con la lesión de Daisy, el reporte del hospital, la madre desaparecida, y el intento de los Vargas de sacar a las niñas antes de que los investigadores terminaran, era suficiente para convertir la sospecha en custodia. María no dijo todo esto en el cuarto del hospital. Lo dijo 40 minutos después, en un cuarto de interrogatorios en el centro, del otro lado de una mesa de metal frente a Carlos Vargas, cuya carpeta ahora descansaba entre ambos como evidencia. Porque el documento de entrega de Naomi Beltrán está alterado, dijo, en voz baja y firme. ¿Sabe lo que eso significa, Carlos? Significa que ella nunca les entregó a esas niñas. Lo cual significa que esto ya no es una disputa por negligencia. Es secuestro, fraude, explotación infantil. Escoja su favorito. Vamos a acusarlos a los 3. La suavidad de Carlos aguantó un segundo más. Como el hielo justo antes de romperse. Después estiró la mano hacia la palabra abogado, y el trinquete de acero de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas. De vuelta en el hospital, Isen estaba parado en el pasillo afuera del cuarto de Daisy, fuera del camino, que era el único lugar donde había sido útil toda la tarde. Había visto a una detective hacer, en una sola tarde, lo que su dinero jamás había logrado en 14 meses de financiar el problema. Había visto a una niña de 8 años testificar con su cuerpo, porque nadie jamás la había dejado testificar con su voz. A través de la puerta, podía ver a Daisy de vuelta en la cama, hecha bolita hacia la cuna, con la mano buena descansando sobre el rebozo de cuadros que alguien había colgado del barandal. No lo sostenía, solo lo tocaba, comprobando que seguía ahí. Lo que él todavía no sabía era que lo más difícil aún estaba por venir. Que sacar a unas niñas de un lugar malo es rápido, y encontrarles un lugar seguro es lento. Y que en algún lugar, allá afuera, había una madre cuyo nombre acababan de falsificar, que no sabía que sus hijas eran la razón por la que esa paloma en la puerta por fin estaba a punto de caer. Carlos Vargas pasó la noche en el reclusorio. Linda, en una celda de detención esperando sus propios cargos. Y nada de eso hizo que Daisy Beltrán estuviera a salvo. Esa fue la lección de los 2 días siguientes. Y fue una lección dura para todos los que creían que la historia ya había terminado.
Los registros de Casa de la Misericordia eran un laberinto construido para confundir. Naomi Beltrán seguía desaparecida, y el DIV, haciendo su trabajo al pie de la letra, planteó el problema con toda claridad. Ope, siendo una bebé, necesitaba cuidado infantil certificado. Daisy, médicamente frágil, necesitaba supervisión especializada. Y el sistema no tenía un solo lugar de emergencia equipado para ambas cosas a la vez. La opción por default, la que ya estaba anotada en el calendario, era separar a las niñas temporalmente mientras avanzaba la investigación. Temporalmente. Todos seguían usando esa palabra. Daisy la escuchó a través de una rendija en la puerta. Y después de eso, dejó de hablarles a los adultos casi por completo, porque cada conversación ahora sonaba a lenguaje de planeación. Cuando una trabajadora social le hacía preguntas amables, Daisy contestaba con sí y no. Cuando alguien se acercaba a la cuna de Ope, ella despertaba de un sueño profundo al instante. Andrea lo anotó en el expediente, respuesta traumática consistente con separación anticipada. La niña había sobrevivido a Casa de la Misericordia leyendo los cuartos donde entraba, y este cuarto le estaba diciendo que la cosa que más temía venía disfrazada de bondad. Isen intentó arreglarlo de la única manera que sabía, y al principio se equivocó por completo. Conozco al director del DIF estatal, le dijo a María en la sala de espera de familias. Una llamada, y puedo tener esto resuelto para el viernes. María dejó su café sobre la mesa. ¿Y luego qué? Un juez lee un encabezado que dice, millonario mueve influencias por 2 niñas en un caso activo de explotación, y cada resolución que venga después queda con un asterisco. Los abogados de los Vargas se van a alimentar de eso durante 1 año. Se inclinó hacia adelante. Su influencia es exactamente de lo que vivía Casa de la Misericordia. Gente importante dando el visto bueno sin revisar nada. No sea la versión limpia de la misma enfermedad. Si quiere ayudar, cargue el peso. No lo lance por ahí. Por primera vez en su vida adulta, Isen cerró la boca y escuchó. Después encontró la manera de cargar el peso. Le tomó 3 días de juntas que no delegó a nadie, con los abogados del hospital, con las supervisoras del DIF, con su propio abogado, que odiaba cada minuto de todo aquello. Existía una residencia de transición pediátrica afiliada al hospital, capaz de recibir a una niña médicamente frágil junto con un bebé, bajo un convenio de continuidad de emergencia. Lo que hacía falta era una garantía personal. Alguien que respondiera legalmente por los costos, el cumplimiento, la responsabilidad civil, todo con su propio nombre y sus propios bienes, no con los de una fundación. Su abogado se lo explicó en palabras sencillas. Si se rompe cualquier condición de este acuerdo, cualquiera, usted queda expuesto personalmente, financieramente. Y la prensa ya tiene el nombre de su fundación en la lista de donadores de Casa de la Misericordia. Les estaría entregando el 2º capítulo. Su presidenta del consejo se lo dijo aún más corto, esto es un error que no podemos controlar. Isen firmó de todos modos. Ya entrada la tarde del tercer día, en una salita de juntas junto al ala pediátrica, leyó cada página mientras la oficial legal del hospital recitaba los riesgos en voz alta, para que quedara en el registro. Y entonces destapó su pluma. Cualquiera que lo hubiera observado de cerca habría notado que su mano no estaba firme. Era un hombre que había firmado 1000 documentos que no significaban nada para él, y este significaba todo, y su cuerpo lo supo antes que él. Alguien lo estaba observando de cerca. Daisy se había escapado a las máquinas expendedoras con una asistente de enfermería, y se había detenido en el pasillo, medio escondida detrás de un carrito de suministros, mirando a través del vidrio de la sala de juntas. No podía escuchar las palabras. No lo necesitaba. Vio las caras de los abogados. Vio a la oficial legal contando puntos con los dedos como advertencias.
Vio al hombre rico, en mangas de camisa, su abrigo ya no estaba con él, ella sabía dónde estaba su abrigo, inclinar la cabeza sobre los papeles y firmar con una mano que temblaba. Daisy sabía cómo se veía un trato cuando alguien más pagaba el precio. Nunca, jamás, había visto a un adulto pagar un precio con tal de mantenerlas juntas, a ella y a Hope. Se quedó ahí parada hasta que la asistente le tocó el hombro y regresó a su cuarto sin decir una palabra. Esa noche durmió 4 horas seguidas, algo que Andrea anotó en el expediente sin saber por qué. Las niñas se mudaron a la residencia de transición ese viernes. Juntas. Mientras Isen aprendía el costo de mantener a las niñas unidas, María seguía trabajando la parte del caso que ninguna firma podía resolver, donde había ido Naomi Beltrán, y quien la había hecho desaparecer. María había seguido el rastro de papeles de Naomi hasta el oeste, y el centro de rehabilitación en las afueras de Zapopan lo confirmó. Naomi Beltrán había estado ahí, sobria durante 8 meses, trabajando en la lavandería, hasta hacía 2 días, cuando desapareció entre una revisión nocturna y otra por la mañana, dejándolo todo atrás. La llamada llegó a la oficina de Isen un día de lluvia. La voz de María había perdido su tono firme. Llegamos tarde. Su cuarto estaba destrozado. Alguien se nos adelantó, y quería asustarla. Una pausa. Papeles moviéndose. El teléfono del centro guardó un mensaje de voz de esta mañana. Escuche. Después, una voz de hombre, grave y áspera, llenó la línea. ¿Quieres que tus hijas conserven ese rebozo de cuadros, verdad, Naomi? Entonces te vas de Jalisco esta noche, y cierras la boca. Los Vargas estaban detenidos. Alguien más no. La residencia de transición era tranquila de una forma que Daisy todavía no confiaba. La comida llegaba sin condiciones. Las enfermeras tocaban antes de entrar. Nadie la contaba, ni medía su utilidad, ni le decía cuánto iba a costar un buen día. Durante la primera semana, mantuvo sus zapatos junto a la cama, las agujetas sueltas, lista para salir corriendo. Porque esta era la verdad debajo de todo, la herida que estaba más abajo que el brazo roto. Daisy no solo desconfiaba de los adultos. Desconfiaba del cuidado mismo. Cada gesto amable que podía recordar había llegado con un anzuelo escondido. La comida tenía condiciones. El techo tenía condiciones. Hasta las sonrisas tenían condiciones, sobre todo las sonrisas. En algún punto del camino, antes de tener palabras para nombrarlo, había aprendido que el cariño era la primera mitad de un trato. Y la segunda mitad siempre llegaba a cobrarse. Así que las visitas de Isen al principio no significaban nada, y él parecía saberlo. Iba 2 veces por semana, nunca con las manos vacías y nunca con exageraciones. Un libro de la biblioteca sobre caballos. Una baraja de cartas. Una vez, una bolsa de dulces que hizo que la comisura de la boca de Daisy se moviera antes de que ella pudiera detenerla. No pedía sonrisas. No hacía preguntas con trampas escondidas adentro. Se sentaba en la silla de visitas, siempre la misma silla, y cuando terminaba el horario de visita, se iba a tiempo. Lo que poco a poco la iba trabajando por dentro no era la amabilidad. Era la evidencia que había visto con sus propios ojos, él firmando esos papeles con la mano temblando. Había escuchado, entre los chismes de las enfermeras y las asistentes, que el arreglo que las mantenía juntas a ella y a Hope le estaba costando al hombre del abrigo, así lo llamaba en su cabeza, problemas de verdad. Su nombre salía en los periódicos junto al de Casa de la Misericordia. Hombres de traje estaban molestos con él. Y aún así, 2 veces por semana, la misma silla. Ella lo observaba de la forma en que antes vigilaba a los guardias de seguridad, esperando a que el precio saliera a la luz. Y el precio nunca aparecía. La confianza no llegó de golpe. Pero la sospecha se fue cansando.
Y eso ya era algo. A 200 kilómetros de ahí, en una fonda de la central camionera en las afueras de Zapopan, una mujer delgada, con un abrigo prestado, estaba sentada con las manos alrededor de una taza de café que no podía saborear, con la vista fija en la televisión atornillada arriba de la barra. Naomi Beltrán había hecho lo que la voz en el teléfono le había ordenado. Había corrido, odiándose a sí misma con cada kilómetro, diciéndose que sus hijas estarían más seguras si ella desaparecía, porque esa era la historia que el miedo llevaba tanto tiempo vendiéndole. 8 meses sobria, y corriendo sobre la vergüenza. Vergüenza que Carlos Vargas se había pasado 2 años enseñándole, de la misma manera en que se la enseñaba a todas: perdiste el derecho. Mírate. Están mejor sin ti. El noticiero decía Casa de la Misericordia. Ella alzó la vista. El reportaje era cuidadoso. El rostro de una niña, difuminado. Una investigación por explotación. Arrestos. Pero la cámara se detuvo 2 segundos sobre una fotografía de una cama de hospital, y alrededor del barandal de una cuna colgaba un rebozo de cuadros, gastado justo en el doblez. Naomi conocía ese doblez. Ella misma lo había amarrado. El resto llegó a través de la voz del conductor, como el clima colándose por una ventana rota, una niña lastimada, encontrada vendiendo dulces en el frío, cargando a un bebé en la espalda. La taza de Naomi golpeó la mesa con tanta fuerza que el café se derramó. Sus hijas, lastimadas, trabajando en una esquina en pleno enero, cuidándose la una a la otra, porque su madre había creído la historia de que estaban mejor sin ella. La vergüenza había mantenido obediente a Naomi durante casi 2 años, y la había mantenido escondida justo cuando más importaba. A la maternidad le tomó unos 4 minutos romper ese control de una vez por todas. Dejó el café sobre la mesa, caminó hasta la comandancia de Zapopan a través del frío sin sentirlo, y le dijo al sargento de guardia, con una voz que temblaba pero no se detenía: me llamo Naomi Beltrán. La detective Lozano, en Guadalajara, me está buscando. Por favor, no dejen que separen a mis hijas antes de que yo llegue. Le contó a María todo lo que pudo. Cómo Carlos la había encontrado en su punto más bajo. Cómo la ayuda del albergue se había convertido en palanca. Cómo su recuperación y su vergüenza habían sido usadas como herramientas. Cómo había firmado muchos papeles a lo largo de esos años, pero nunca uno en el que entregara a sus hijas. El reencuentro sucedió un martes, en la sala de familias de la residencia de transición, y no se pareció en nada a la televisión. Daisy no corrió hacia ella. Se quedó parada junto al corralito de Ope, con su brazo enyesado y su mirada plana, atenta, y observó a su madre cruzar el cuarto. Más delgada, más grande, sobria, aterrada. Naomi no hizo ningún discurso. Le había prometido a María y a Andrea que no se acercaría a las niñas hasta que Daisy lo permitiera. Y cumplió su promesa, arrodillándose despacio, a unos metros de distancia. Y lo primero que dijo no fue lo siento, ni te quiero. Fue, mantuviste el nudo apretado. Puedo ver que lo mantuviste apretado. Ope, sintiendo la tensión en el cuarto de la manera en que los bebés la sienten, empezó a llorar. Andrea mantuvo la calma en el ambiente. María se quedó junto a la ventana, discreta. Wyatt no estaba en el cuarto en absoluto, porque Daisy le había pedido esa mañana que nadie se acercara demasiado cuando llegara su madre. Él había contestado: entonces voy a estar en el pasillo. Y ahí estaba. Naomi estiró la mano, temblorosa, despacio, y tomó el rebozo de cuadros del barandal del corralito. Lo volvió a amarrar a la manera de siempre, el doble doblez, pero ahora alrededor de la asa de la pañalera, no alrededor de un cuerpo. Ya no era un arnés. Daisy se acercó y puso su mano buena sobre el nudo mientras su madre terminaba de hacerlo. Y ninguna de las dos dijo nada, y fue lo más parecido a un abrazo que ese día pudo contener.
Entonces, sin levantar la vista, Daisy habló hacia la puerta. «Señor Isen, ¿todavía está ahí?» «Aquí sigo», dijo el pasillo. Fue casi paz. Duró hasta que el teléfono de María vibró contra el borde de la ventana y su rostro cambió mientras leía. Linda Vargas había salido bajo fianza, pagada a través de una red de donadores fantasma que nadie había logrado desenredar todavía. Y un trabajador de mantenimiento reportaba que, dentro de Casa de la Misericordia, las trituradoras de papel llevaban toda la noche funcionando. Las trituradoras no les compraron nada bueno a los Vargas, más que una mañana peor. María había estado lista exactamente para esto. El reporte del trabajador de mantenimiento le llegó a las 9 de la noche. A las 5 de la mañana siguiente, ya estaba parada afuera de Casa de la Misericordia, en el frío, junto con investigadores estatales, un equipo federal de fraude documental, y órdenes de cateo que llevaban días redactadas, esperando únicamente la causa probable. Y en el momento en que alguien adentro tocó los archivos, esa causa apareció. María podía vigilar el lugar, presionar los bordes, construir la orden judicial. Pero no podía sellar legalmente cada cuarto solo por sospecha. Las trituradoras cambiaron eso. Lo que Linda había planeado como limpieza se convirtió en la causa que María necesitaba. El dinero de la fianza de Linda Vargas le había comprado una noche destruyendo evidencia, y destruir evidencia, como le dijo María a su superior en el camino, es su propia confesión. El edificio entregó lo que la paloma en la puerta había escondido, bolsas de libros contables triturados que los equipos forenses tardarían semanas en reconstruir, como rompecabezas. Expedientes de ingreso con 2 versiones, una para el gobierno del estado y otra para el cajón. Teléfonos desechables. Listas de donadores cruzadas con notas de colocación escritas en un código perezoso que le tomó a un analista una sola tarde descifrar. Y un patrón que se extendía desde Guadalajara hacia otros 2 estados, dejando claro que Daisy y Ope habían sido apenas la esquina visible de algo mucho más grande. Madres aisladas por la vergüenza, niños convertidos en ingresos, papeleo lavado a través de la caridad. Linda fue rearrestada en el estacionamiento, todavía con la misma ropa del día anterior. El hombre de voz áspera del mensaje de voz de Zapopan fue identificado a partir de un teléfono desechable, antes de que terminara el mes. La paloma se despintó de la puerta en marzo, desatornillada por un trabajador del municipio que hizo el trabajo en 10 minutos, sin saber jamás que estaba cerrando toda una era. El ajuste de cuentas de Isen Carrillo fue más silencioso y le costó más. No se escondió detrás de un comunicado redactado por profesionales. Se paró frente a un podio con su propio nombre encima y dijo que la Fundación Carrillo había financiado a Casa de la Misericordia, que no había hecho ninguna diligencia real, y que había cambiado la supervisión por la buena sensación de dar. Anunció una auditoría independiente de cada donativo que la Fundación había hecho en 10 años, publicó los resultados y reconstruyó todo el proceso de donación alrededor de visitas de verificación en sitio, en lugar de comidas de gala. 3 miembros del consejo renunciaron en protesta por el escrutinio. Isen aceptó las renuncias en una sola frase, por escrito. Fue, según observó su propio abogado, la disculpa más cara en la historia de la fundación. Y la única que alguna vez había valido algo. La primavera llegó a Guadalajara de la manera en que siempre llega, a regañadientes, en cuotas grises y húmedas. Y un martes de abril, en una calle residencial del poniente de la ciudad, una niña de 8 años estaba parada en una parada de camión por una razón completamente distinta a la de antes. Daisy iba camino a la escuela. Escuela de verdad. Una primaria a 3 cuadras de la vivienda familiar supervisada donde ahora vivía con Ope y su mamá. La reunificación estaba en marcha, no terminada. Naomi tenía terapia, fechas en el juzgado, pruebas, una trabajadora social llamada la licenciada Ocampo que llegaba los jueves. Era lento, humillante, irreal.
Naomi cargaba su culpa donde Daisy a veces podía verla. Y en las noches malas, se sentaba en la cocina con el café ya frío, aprendiendo de nuevo a creer que merecía algo de todo esto. Nada estaba curado, pero Hope había crecido 2 tallas de esperanza. Y el yeso de Daisy ya se había caído, dejando el brazo más delgado que su compañero, pero cada día más fuerte. Daisy seguía revisando las salidas cuando entraba a un cuarto. Seguía contando cosas, ya no monedas, solo cosas, ventanas, puertas, las cuadras que faltaban para llegar a la escuela. Algunos hábitos sostienen el peso de una vida entera, y nadie la apuraba a soltarlos. El hombre del abrigo seguía cerca, de la manera en que había aprendido a estarlo, no como un sustituto de padre, no como un rescatista esperando aplausos. Una presencia. El adulto que llegaba cuando decía que iba a llegar, que asistió a la audiencia familiar y se sentó hasta atrás, que no arreglaba nada a la fuerza y no descuidaba nada por negligencia. 2 veces al mes iba a cenar al pequeño departamento, y siempre llevaba algo pequeño, y siempre se iba a tiempo. Daisy había dejado de vigilarlo esperando el precio escondido, en algún punto alrededor del segundo mes. No podría haber nombrado el día exacto en que sucedió. Así fue como supo que era real. El camión apareció al final de la calle, amarillo contra el gris, y el estómago de Daisy hizo lo que hacen los estómagos el primer día de clases. Naomi se agachó y le subió el cierre de la chamarra un poco más. Hope, en la cadera de su mamá, agarró la correa de la mochila de Daisy, y luego la asa de la pañalera que descansaba en la banca, donde estaba amarrado el rebozo de cuadros, ya lavado, remendado, con el doblez desgastado reforzado con costuras cuidadosas y bien visibles, hechas por las manos de Naomi en la mesa de la cocina, durante 3 noches seguidas. Ya no era un arnés. Tampoco escondía lo que había vivido. Las costuras se veían. Ese era precisamente el punto. Las puertas del camión se abrieron con un siseo hueco. Daisy subió el primer escalón, se detuvo, y volteó a mirar hacia atrás, esa vieja mirada, la que se preparaba para que el mundo desapareciera en cuanto ella dejara de verlo. Naomi estaba ahí. Hope estaba ahí, saludando con la mano de la forma en que los bebés le saludan a todo. Y Isen estaba parado más atrás, cerca de la banqueta, con las manos en los bolsillos, exactamente en el lugar donde debía estar, exactamente donde ella lo había dejado. Aquí sigo, dijo él. Daisy asintió una sola vez, como alguien satisfecho con una cuenta que por fin le salió como debía. Después se dio la vuelta, subió el resto de los escalones, y encontró un asiento junto a la ventana. Y por primera vez en toda su vida que podía recordar, se alejó de una parada de camión con las 2 manos libres. Y ahí, amigos, es donde termina la historia de Daisy. Con las 2 manos libres. Esta historia es ficción, creada de corazón para contarles algo, pero la verdad que hay dentro de ella es real. La ayuda vale más cuando no pide nada a cambio. Así que cuéntenme, ¿qué momento se les quedó grabado? ¿Fue el abrigo, el rebozo, o ese aquí sigo tan tranquilo? Compártanlo en los comentarios. Los leemos todos. Si esta historia los conmovió, un like y compartirla ayudan a que llegue a alguien que la necesite hoy. Y suscribirse significa que no se van a perder la siguiente. Y si su corazón todavía no está listo para irse, hay toda una lista de reproducción de historias como esta esperándolos, justo en su pantalla. Gracias por pasar este rato con nosotros. Son amables con alguien esta semana. Importa más de lo que se imaginan. Nos vemos en la próxima historia.